¿Qué tal, queridos amigos de Mundo Católico? Estamos aquí en el Obispado de Valle de Chalco con Monseñor Víctor René, que muy amablemente nos ha hecho el honor de concedernos esta entrevista. Gracias, Monseñor, por este honor. Con mucho gusto, estoy en la mejor disposición de compartir. Muchas gracias. El día de hoy le quiero preguntar algo que, bueno, yo creo que está en el corazón del mundo entero, porque, bueno, no nada más de México. ¿Qué espera México de la visita del Papa Francisco? Pero también, ¿qué espera el Papa Francisco de la visita a México? Sí, sin duda se ha hablado mucho en este momento de lo significativo que es para el país la visita del Papa y en cierta forma convertirnos en el centro del mundo. Sí. Pero igual podríamos pensar que lo somos. Aquí lo importante me parece que es también descubrir cómo en la vida del Papa, en la misión pastoral del Papa, es un gran acontecimiento el que vamos a vivir en nuestro país, pero es parte de una misión pastoral, pudiéramos decir permanente y universal, del Papa Francisco. Yo quisiera aquí a lo mejor considerar cómo el Papa Francisco es muy consciente de su historia, de su trayectoria como Cardenal Bergoglio, o como el Padre Jorge, alguna vez se ha hecho llamar, y los que tuvieron la dicha de conocerlo en esa etapa pues serán testigos de lo que nosotros hemos escuchado. Pero también es muy consciente de ser el obispo de Roma y de ser el pastor de la Iglesia Universal, sucesor de Pedro, y asume precisamente esa tarea misionera. Por eso me parece que nosotros, cuando tengamos al Papa en México, podremos recordar, por ejemplo, el día de su elección y su presentación en la Plaza de San Pedro, cuando después del saludo tan cercano, tan familiar, que dirigió a los ahí presentes, con mucha sencillez, con mucha humildad y me parece que de manera espontánea, pidió que el pueblo de Roma orara por su obispo. Creo que esa es una actitud que él ha mantenido siempre. A nadie le sorprende, por lo tanto, la cercanía con la gente más sencilla o la gente más encumbrada, pero siempre consciente de su misión, de su tarea, que nosotros podemos percibir como el sucesor de Pedro. Creo también que aquí nosotros podemos recordar su mensaje permanente al mundo, con su vida y con su discurso. Evangelii Gaudium, por ejemplo, nos recuerda el gozo de creer, el gozo de la fe que hemos recibido por distintos medios, como la herencia de nuestros padres, el ambiente de nuestros pueblos donde hemos crecido. También, sin duda, algún acontecimiento importante, fundamental en la vida que nos hizo descubrir la alegría de creer, el gozo de lo que significa nuestra fe en los distintos momentos de nuestra vida. Pero también ha venido a recordarnos cómo el gozo no es completo si no se comparte. Y ver la actitud y la vida misionera de la Iglesia y de cada bautizado como una consecuencia del gozo de creer. Y por eso nos abre la posibilidad, nos recuerda la posibilidad de que aún el que piensa que sabe poco, que no tiene mucha preparación, que no tiene mucha experiencia, tiene la misma posibilidad de compartir precisamente desde su experiencia el gozo de creer y lo que la fe ha significado como una fortaleza en los distintos momentos de la vida. Esta tarea nos lleva también a ver cómo la familia ocupa un lugar fundamental en la catequesis, en la enseñanza del Papa Francisco, porque no nada más porque sí la ha llamado el santuario de la vida, el santuario de la fe, el santuario del amor, el santuario de la esperanza, porque él nos está enseñando o nos está recordando algo fundamental que el mundo está perdiendo y que parece que la dejamos ir de nuestras manos sin darnos mucha cuenta de lo que esto significa, pero él nos recuerda cómo precisamente la familia es la que nos va a dar la capacidad de vivir de una manera mejor nuestras relaciones sociales, públicas, privadas,
para poder trabajar juntos desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad, que la familia nos va sembrando las mejores actitudes ante la vida, ante el mundo, ante la patria, ante la historia, ¿no? Creo que también desde ahí podemos mirar cómo nos habla especialmente a los pastores, y refiriéndose directamente a los que hemos recibido el ministerio sacerdotal como los principales testigos de la misericordia. Algo que tiene que reflejarse cuando tenemos la oportunidad de distribuir los tesoros de la gracia en los sacramentos, pero también tiene que manifestarse en esa ansia por compartir el gozo del Evangelio y en el testimonio de nuestra vida. Cuando le damos a cada persona su lugar, la tratamos con respeto, le damos su espacio y compartimos precisamente nuestra visión de la gran dignidad humana. Me parece que esto hay que tenerlo muy en cuenta al escuchar su mensaje en los próximos días, cuando Él esté con nosotros en nuestro país. Y así lo veremos en los distintos espacios, cuando hable con los niños enfermos o desde el hospital, o cuando hable con nuestros hermanos privados de su libertad en el centro de reclusión, o cuando hable a las familias en Tuxtla Gutiérrez, o cuando se dirija especialmente a los pastores y a los consagrados. Sin duda, el testimonio del Papa Francisco es el que corresponde a su convicción, a su vida y a su misión pastoral, que tendrá mucha luz para nosotros y sobre todo nos dará también mucho aliento, mucho ánimo para vivir nuestra misión y no desanimarnos por los distintos obstáculos que tenemos que librar, tanto en los problemas sociales que vive nuestro país, como también en las distintas ideologías o distintos grupos que se van imponiendo, yo diría, contra la familia, contra la vida, contra la dignidad de las personas, porque finalmente mucha gente tiene derecho a pensar distinto, pero nosotros tenemos la luz del Evangelio y en ese sentido la enseñanza del Papa sin duda nos traerá también un nuevo impulso para la tarea evangelizadora de la Iglesia en México. Me gustaría también a lo mejor recordar cómo en Laudato Si, y esta será una de las principales líneas de la enseñanza del Papa Francisco, pues nos recuerda esa tarea de cuidar la casa común. Así es. Pero también, claro, aquí en la defensa de la vida, de la naturaleza, de la tierra, de los distintos espacios que todos necesitamos para vivir y que lamentablemente de manera irresponsable hemos ido descuidando. Pero sobre todo el Papa nos va a hablar de la ecología humana. Es muy importante el ser humano en el centro de la tierra, de la naturaleza, y el gran llamado, sin duda, será poner la atención en lo que significa tantas y tantas personas desplazadas de sus hogares, de sus pueblos, de sus provincias o de sus países, con una gran problemática que él descubre en una economía mundial inhumana, donde a veces la guerra, la violencia o a veces la pobreza es lo que hace que mucha gente tenga que salir, tenga que desplazarse. Sin duda el discurso del Papa nos va a llamar a poner de nuevo el cuidado en la centralidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios y el derecho a una vida digna, en la que todos tenemos alguna responsabilidad. Tenemos mucho que hacer para que el panorama de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra patria y de nuestras familias vaya teniendo como centro la dignidad de la persona como hijo de Dios y la responsabilidad que tenemos en el cuidado de la tierra que Dios nos ha confiado. Ay, Monseñor, la verdad es que qué profundas son todas estas palabras. Hemos tocado temas que ya no están de moda, ¿no? El concepto de dignidad, híjole, creo que ya tiene un rato que como que está fuera de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo este mensaje que nos ha dado nos invita a ir contracorriente, ¿no? A no desanimarnos. Si tenemos que ir contracorriente, a ir, y probablemente el Papa Francisco sea uno de los mensajes que nos va a traer, ¿no? Que seamos valientes, que seamos tenaces en este sentido. ¿Qué opina? Sí, sin duda, como decía hace un momento, nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos
todos los bautizados para ser testigos de nuestra fe y para poder impregnar de espíritu cristiano este mundo en lo que nos ha insistido el Concilio Vaticano II. Sí, claro. La gran vocación universal a la santidad es responder a nuestro bautismo y por lo tanto a ser testigos en el mundo de la luz del Evangelio y para ser como iglesia un signo de unidad, de respeto, de promoción de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Es una tarea que nos compete a todos los bautizados y que el Papa nos va a recordar y nos va a animar. Y sin duda también se va a referir a los pastores de una manera muy cercana, muy cálida, como él lo sabe hacer, pero también muy puntual, para que nosotros no olvidemos la gran responsabilidad y sobre todo la gran tarea, el gran privilegio de poder ser los más cercanos colaboradores y testigos del Evangelio. Muy bien, monseñor. Oiga, pues yo me voy a atrever a pedirle que después de que lo vea allá en catedral, que le dé su mensaje que trae, nos lo comparta en algún momento de el tiempo cercano, porque siempre es interesante ver eso, ¿no? ¿Qué mensaje le trajo a los obispos y cómo nos va a beneficiar a nosotros como pueblo de Dios este mensaje que el Papa Francisco, pues, como bien dice, trae, pero lo trae hecho vida? Sí, así es. Y será muy hermoso ver este mensaje que es permanente en el testimonio del Papa, pero dirigido especialmente a los obispos como pastores de la Iglesia en México, que tenemos esta gran responsabilidad, esta gran tarea, este gran privilegio de animar continuamente la vida de la Iglesia en nuestro país. Monseñor, muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, no se vayan, seguimos aquí con mucho más programación del Papa Francisco en Mundo Católico.